Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy continuaremos desarrollando el importante tema que versa sobre el gran sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Sacrificio que, como veremos, era necesario realizar para poder redimir al hombre de su esclavitud al poder del pecado y de Satanás. Pues en la cruz el Señor compró nuestra libertad, para que tuviésemos otra vez la oportunidad de creer en Él y de alcanzar otra vez a ser miembros de su reino celestial. Pero todo esto lo desarrollaremos a la luz del capítulo 53 del libro del profeta Isaías, capítulo que es conocido por todos vosotros como el Evangelio del Antiguo Testamento. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Querido y bondadoso Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por tus múltiples cuidados y bendiciones y también por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra. Queremos pedirte en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu, para que prepare nuestras mentes y corazones, y así podamos estudiar y entender este interesante relato que le sucedió a nuestro Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre que es, sobre todo nombre, el de nuestro Redentor, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título El siervo sufriente, parte 2. Un título que resume la idea central del presente estudio, ya que continuará relatándonos los padecimientos que vivió nuestro Señor Jesús, según estaba profetizado en el capítulo 53 del libro de Isaías, padecimientos que tuvo que sufrir cual cordero de la expiación, para pagar la culpa de nuestra transgresión a la santa ley de Dios, de tal manera que pudiésemos quedar libres de la condenación del pecado, y también limpios, restaurados a la imagen y semejanza de Dios, de tal modo que pudiésemos ser idóneos para habitar junto a Él en el reino de Dios. Como texto de introducción, tenemos un interesante fragmento de la página 411 del tomo 4 del libro Testimonios para la Iglesia, en donde se nos dice que Dios no pudo hacer nada más que lo que hizo por el hombre al dar a su Hijo amado, Cristo Jesús, ni tampoco pudo hacer menos por asegurar nuestra redención, pues con Cristo nos abrió los tesoros del cielo y las puertas de oro de su espléndido reino celestial. En este acto se reveló al hombre el carácter del Padre, mostrando a todos los seres humanos que Dios puede ser justo y también justificar al que cree en Jesús. Interesantes palabras que resumen los propósitos del divino plan de salvación. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Sin defensa para el inocente. Pregunta número 1. ¿Qué mostraron el juicio y la sentencia de Jesús, que es típico de la justicia humana? Y por su inocencia, ¿por quién sufrió y pagó la pena del pecado? Bien, en el juicio celebrado contra el Señor Jesús, el día que fue condenado a morir, se mostró lo típico de la justicia humana, que es la injusticia. Pues si no, no podemos entender por qué condenaron a morir en la cruz a un inocente, es decir, a Jesús de Nazaret, ya que no existían pruebas reales u objetivas de su culpabilidad, y además, antes fue declarado inocente varias veces por dos magistrados romanos, es decir, Pilato y Herodes. Pero estaba escrito que contra el siervo de Dios se obraría con injusticia, pues en Isaías 53:8 se decía que quitaron de él la cárcel y el juicio, pues no hubo un juicio justo para el Señor. Con Jesús las autoridades judías y romanas pervirtieron la justicia, pues para condenarlo pasaron por alto todos los derechos del Señor, como su derecho a un juicio justo, su derecho a la presunción de inocencia, su derecho a tener un defensor, y además emplearon testigos falsos para condenarlo. Esto entonces nos demuestra que lo típico en la justicia humana es la injusticia, pues es la existencia de intereses particulares
los que se sobreponen al derecho, y como resultado, inocentes son condenados, tal como lo fue Cristo. Y así también será en este final de los tiempos, pues la justicia humana se volverá injusta con los seguidores de Jesús, pues a muchos perseguirán, encarcelarán y entregarán a morir, y todo por su fe. Y como está escrito en 2 de Timoteo 3:12, todos los que quieran vivir en santidad sufrirán persecución. Así es, hermanos, la justicia del hombre puede pervertirse, si es que existen intereses más fuertes que lleven a quebrantar la propia justicia. Tenemos también una subpregunta que dice, por su inocencia, ¿por quién sufrió y pagó la pena del pecado? Bien, todos los sufrimientos que padeció nuestro Señor Jesús muriendo en la cruz le fueron hechos a causa de nuestras culpas o rebeliones ante la ley de Dios. Así está escrito en Isaías 53:8 que dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido, pues desde Adán hasta el último ser humano de hoy, todos hemos faltado a la ley de Dios. Sin embargo, para no perecer a causa de nuestros pecados, Dios envió a su Hijo Cristo Jesús para tomar nuestro lugar y morir en la cruz, dándonos así a nosotros la oportunidad de vivir, y vivir por la eternidad si es que creemos en Él. Y es justamente en este hecho en donde se encuentra la virtud del Evangelio, ya que Cristo dio su vida por nosotros para que nosotros no pereciésemos, sino que tuviésemos vida en abundancia. De manera complementaria a esta idea, Ellen White nos dice que justamente la gloria del Evangelio consiste en su propósito de lograr la restauración de la humanidad caída a imagen de Dios. Esta es una obra que comenzó en las cortes celestiales, pues allí Dios decidió dar a los seres humanos la evidencia inequívoca de su amor, entregando a su Hijo unigénito como ofrenda por el pecado. Interesantes palabras de la sierva del Señor, mostrándonos las bondades y virtudes del Evangelio de la salvación. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. Aunque la agonía que Jesús sufrió en la cruz fue en compañía de criminales, ¿qué dice la profecía sobre su entierro? ¿Y por qué tuvo que pasar por la muerte, cuando no había hecho nada malo, y no había dicho ni una sola palabra mala? Bien, al respecto de la muerte de Cristo, de manera anticipada, la profecía declaraba acerca de él, que aunque se dispuso su sepultura con los impíos, sin embargo sería sepultado con los ricos. Así está escrito en Isaías 53:9, una profecía que se cumplió de manera exacta con Jesús de Nazaret, pues el Salvador, luego de morir en la cruz, su cuerpo fue pedido y recogido por un hombre rico e ilustre, llamado José de Arimatea. Él puso el cuerpo de Jesús en una tumba que él antes había preparado para sí, y de esta manera se cumplió este pasaje de la profecía de Isaías. José de Arimatea era miembro del Sanedrín judío, pero creía secretamente en Jesús. Por eso, cuando Cristo murió, él fue donde el gobernador Pilato para reclamar el cuerpo del Señor y llevarlo, dándole sepultura en una tumba que él tenía preparada en un huerto de su propiedad. Tenemos también una subpregunta que dice, ¿por qué tuvo que pasar por la muerte cuando no había hecho nada malo y no había dicho ni una sola palabra mala? Bien, esto es algo que nos llama la atención, de por qué el Señor tuvo que ser condenado a morir ejecutado en una cruz, siendo él inocente de todos aquellos cargos o acusaciones que le hacían. En 1 de Pedro 2:22, el apóstol Pedro nos reitera que el Señor murió siendo inocente, pues no se halló en él pecado ni engaño en su boca, es decir, que él no había hecho nada digno para ser llevado ante los tribunales y ser condenado. Y aunque el Señor tenía muchos enemigos en su nación, sin embargo, él fue sentenciado a muerte por un tribunal romano, un tribunal que supuestamente tenía el mejor código penal del mundo, más conocido como el derecho romano. Sin embargo, este tribunal,
no siguió el debido proceso al acusado, ni respetó los derechos del Señor, y al contrario, se dejó presionar por los sacerdotes judíos, parcializándose con su demanda. Y es por eso que para complacer a los malvados judíos, este tribunal romano condenó al Señor a morir crucificado, a pesar de no haber encontrado ningún delito en el Señor. Y esto es lo que resulta increíble e inaudito, que un tribunal basado en el mejor código penal del mundo en ese entonces se saltara todas sus propias normas y condenara a morir a un inocente. Y aunque nosotros entendemos que el Señor murió por nosotros como el Cordero del Sacrificio para expiar nuestros pecados, sin embargo, no podemos dejar pasar por alto la injusta actuación del tribunal de Pilato al sentenciar a muerte al Señor. Y de la misma manera, en este final de los tiempos, los mejores tribunales del mundo, con las mejores leyes penales, nos condenarán a morir por seguir a Cristo. Recordemos aquel pasaje de San Juan 15:15 que nos dice que el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Que el Señor nos ayude. Pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Por qué permitió Dios que Jesús pasara por un sufrimiento y una muerte tan atroz? ¿Y qué explicó la profecía al respecto? Bien, todos los padecimientos y la cruel muerte que sufrió nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario estaba relacionado con la obtención de la salvación del hombre. Esta es la explicación que nos da la Biblia, pues estaba escrito que el siervo de Dios debía padecer y ser quebrantado hasta entregar su vida, es decir, morir, como expiación por el pecado. Así está descrito en Isaías 53:10 que nos dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Es decir, que para obtener el perdón y la salvación a la que estábamos condenados por nuestros pecados, Dios permitió que su amado Hijo padeciera severos sufrimientos y seguidamente una cruel muerte en la cruz. Esta idea nos es complementada por el apóstol Pedro, al declarar que esto ocurrió por consejo y presciencia de Dios, tal como está escrito en Hechos 2:22. Es decir, que Dios en su sabiduría y por acuerdo divino decidió entregar a su amado Hijo para morir por nosotros, en vez de que nosotros muramos como consecuencia de nuestros pecados, pues esta era la sentencia para el pecador. En términos más sencillos, el Señor Jesús moriría por nosotros para librarnos de la muerte a la que estábamos sentenciados por ser pecadores. En esto consistió el consejo de Dios o divino plan de salvación. Y todo esto estaba perfectamente ilustrado en el sistema de sacrificios hebreo, en donde un inocente cordero moría en lugar del pecador. Tenemos una subpregunta que dice: ¿qué explicó la profecía al respecto? Bien, como antes señalamos, en Isaías 53:10 se declaraba que el siervo de Dios moriría para pagar los pecados de su pueblo, es decir, de Israel, pues Dios no quería que su pueblo muriese, sino que viviese. Por eso, en Ezequiel 18:32 se declaró que Dios no quería la muerte del impío, sino su arrepentimiento y conversión, para que viviese. Este trascendental propósito divino se conseguiría con la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Así es, hermanos, en la cruz se alcanzaría a redimir al hombre, pues allí Cristo entregó su vida y murió para que nosotros alcanzásemos el perdón y la vida eterna. Claro está, para todos aquellos que creyeran y se convirtieran de sus pecados a una vida de santidad. Al respecto, la sierva del Señor nos dice que todo cuanto Dios hizo estaba relacionado con la salvación del hombre. El Hijo de Dios asumió nuestra naturaleza humana para poder sufrir en nuestro lugar, haciendo de su alma una ofrenda por el pecado. Fue quebrantado de Dios y afligido para salvar al hombre del vendaval que merecía por causa de la transgresión de la ley de Dios,
Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. Después de realizar su sacrificio supremo, ¿qué sentirá el siervo de Dios cuando se complete el plan para la salvación del ser humano? Bien, del estudio de las profecías, podemos entender que el siervo de Dios, es decir, nuestro Señor Jesús, sentirá que sus esfuerzos por rescatar a la humanidad del abismo del pecado no habrán sido en vano, sino que tendrán su fruto, pues habrá tenido éxito la ejecución del divino plan de salvar al hombre, ya que las escrituras de Isaías 53 nos dicen de manera profética que él verá que ha sido prosperado, y que también verá que habrá acabado la obra que se le encomendó, pues su misión de dar a conocer a Dios, de glorificarlo, así como de rescatar a su pueblo de la esclavitud del pecado y del poder de Satanás, se habrá cumplido. Y aunque en el pasado el Señor no vio cumplirse esto, pues su pueblo no lo recibió ni le reconoció como el Mesías, sin embargo, esto sí se cumplirá en nuestro tiempo, en este final de los tiempos. Pues hermanos, en nuestros días, cuando sea predicado con poder el Evangelio eterno, muchos creerán en Jesús y conocerán a Dios, el Dios de amor que está en los cielos, y lo glorificarán guardando su santa palabra. Así está descrito en Isaías 53:10, que nos dice: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. También en San Juan 17, versos 4 y 26, el mismo Señor Jesús, hablándonos de manera profética, en su oración al Padre Celestial, declaró que había acabado la obra que se le había encomendado, que había cumplido la misión de dar a conocer a su Padre Celestial y de glorificarlo. Y esto es muy importante comprenderlo, pues en estos versículos de Isaías 53 y de San Juan 17 se nos profetiza o se nos anuncia el éxito del plan de salvación, éxito que veremos alcanzarse en nuestros días, pues será en nuestros días, cuando se derrame la lluvia tardía, que será predicado el Evangelio de Dios con gran poder en todo el mundo, y multitudes de todas las naciones se convertirán a Cristo, por lo que está en nuestras manos comprender este hermoso mensaje y participar en esta noble tarea de rescatar a la humanidad del poder del pecado y de glorificar a Dios practicando un carácter santo, justo y bueno, similar al de Cristo. Al respecto, Ellen White nos dice que toda esta humillación, angustia y dolor que soportó el Señor lo hizo para atraer a los errabundos, culpables y desagradecidos seres humanos de vuelta a la casa del Padre Celestial. Y también agrega que todos los santos redimidos verán y apreciarán como nunca antes el amor del Padre y del Hijo, de tal manera que sus lenguas ya inmortales entonarán hermosos cantos de alabanza. Allí se cumplirá aquellas palabras del Señor cuando dijo: aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Muy ilustrativas las declaraciones de la mensajera del Señor, que nos hablan acerca de la restauración de la humanidad en el reino de Dios. Bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Muchos serán justificados. Pregunta número 5. Viendo el resultado producido por su sufrimiento, ¿cómo se regocijará Jesús en la eternidad? Y gracias al sacrificio del siervo justo, ¿cuántos serán justificados? Bien, de acuerdo a la Escritura, entendemos que el Señor Jesús se alegrará grandemente cuando vea ante el trono de Dios a la gran multitud de redimidos de todas las naciones de la tierra, alabando y glorificando a Dios, pues habrá comprobado el éxito del divino plan de salvación, su gran esfuerzo y sacrificio, efectuado en favor del hombre, al sufrir y morir en la cruz, cual cordero de la expiación, no habrá sido en vano, sino que muchos se beneficiarán de este gran esfuerzo, pues alcanzarán la salvación y la vida eterna, convirtiéndose por su fe en súbditos de su buen reino, el cual durará para siempre. Esto pues lo llenará de gran gozo y satisfacción al Señor. Pues hermanos, gracias a la muerte de Cristo en la cruz, fueron pagadas nuestras culpas, pecados y delitos. Y por fe en esta obra redentora, muchos pasaremos a convertirnos
de hijos de las tinieblas a hijos de Dios. Por eso en Isaías 53:5 se nos dice proféticamente que el siervo de Dios verá recompensado su esfuerzo de rescatar a la humanidad, y por eso él será saciado, es decir, estará satisfecho, pues su pueblo, es decir, todos aquellos que creemos en él, alcanzaremos la hermosura de la santidad. Gracias a la obra de Cristo muriendo en la cruz, nosotros tendremos nuevamente la oportunidad de pertenecer al buen reino de Dios, reino en el cual viviremos como santos y justos por siempre, adorando y alabando a nuestro buen Salvador, Cristo Jesús, por la eternidad. Tenemos también una subpregunta que dice: gracias al sacrificio del siervo justo, ¿cuántos serán justificados? Bien, gracias al sacrificio del siervo justo, es decir, del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, muchos serán justificados. Así lo encontramos escrito en Isaías 53:5, en donde proféticamente se nos dice que muchos serán justificados. Es decir, hermanos, multitudes de todos los pueblos y naciones de la tierra alcanzarán la salvación, pues creerán en Jesús como su Redentor y se arrepentirán de sus pecados, convirtiéndose de sus maldades a la justicia de Dios. Y todo esto por la obra mediadora de Cristo Jesús. Serán pues multitudes de gentes que se conviertan en hijos de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y aquí se cumplirán las hermosas palabras del Salmo 22:30 que nos dice: la posteridad le servirá, será ella contada por una generación de Jehová. Siendo aquí, hermanos, la posteridad los últimos en convertirse, es decir, aquellos que vivan en el tiempo del fin, es decir, nosotros, pues será en nuestro tiempo que se formará un reino de gente santa y justa, gente que servirá al Señor por amor. Es por eso que estos tiempos que nos han tocado vivir son tiempos muy especiales, pues nosotros tendremos la oportunidad de ver con nuestros propios ojos la formación de aquella generación victoriosa, la iglesia vestida de lino blanco, dispuesta para recibir a Cristo. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué honor recibiría de su padre por su gran ofrenda? Bien, de acuerdo a la Escritura, nuestro Señor Jesús será grandemente recompensado por su Padre Celestial, pues el Padre lo exaltará hasta lo sumo, coronándole como Rey de Reyes y Señor de Señores, y además le otorgará un nombre que será sobre todo nombre. Así está escrito en Isaías 53:12 que nos dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes. Y también en Filipenses 2:9 que también nos dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pues por su gran y exitoso sacrificio en la cruz del Calvario, el Señor Jesús consiguió la salvación del hombre. Por eso Cristo será reconocido por Dios y por todos los seres celestiales, quienes se alegrarán grandemente por esta obra de redención. Y todos, incluidos nosotros, alabaremos a Cristo por esta gran redención, pues será digno de ser alabado. De manera complementaria, la mensajera del Señor nos dice que el cielo triunfará, porque las vacantes hechas en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán ocupadas por los redimidos del Señor, es decir, por nosotros. Así es, apreciados hermanos, si somos fieles y perseveramos en la fe que hemos conocido, grande galardón nos esperará en la patria celestial. Bien, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Suplicando por los pecadores. Pregunta número 7. ¿Qué pecados y culpas cargó el Salvador en la cruz? Y después de su gran sacrificio, ¿por quién siguió suplicando? Bien, de acuerdo a la Escritura, nuestro Señor Jesús, cual Cordero de la expiación, cargó sobre sí mismo con todas nuestras culpas y pecados, aquellas transgresiones con que faltamos a la ley de Dios, y tomando nuestro lugar, entregó su vida por nosotros, muriendo en la cruz. Así está escrito en Isaías 53:12, última parte, que nos dice que fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos.
También en 1 de Pedro 2:24 se reitera esta misma idea, que nos dice que Cristo llevó nuestros pecados sobre el madero, para que vivamos a la justicia, ya que hemos sido curados. Así es, hermanos, el Señor Jesús llevó sobre su ser nuestras culpas, delitos y pecados, con los que ofendimos a Dios. Él ofreció su cuerpo quebrantado para comprar nuestra redención y aquella herencia de Dios que perdimos a causa de la caída de nuestros primeros padres en el Edén, a fin de darnos otra vez la oportunidad de escoger vivir eternamente y en santidad sirviéndole a Él. Pues es gracias a su gran sacrificio en la cruz que hemos obtenido otra vez el perdón del Padre Celestial, un perdón que debemos aprovecharlo para vivir una vida de justicia y santidad, y ya no una vida de pecado y perdición. Recordemos que grande es el galardón para todos aquellos que perseveren en la fidelidad a Dios hasta el fin. Tenemos también una subpregunta que dice, después de su gran sacrificio, ¿por quién siguió suplicando? Bien, nuestro Señor Jesús, después de su gran sacrificio en la cruz, aún continúa trabajando en favor de nuestra salvación, para todos aquellos que aún seguimos pecando y transgrediendo los mandamientos de Dios, pero que a la vez también reconocemos nuestras faltas y nos arrepentimos, buscando al Señor y suplicando su compasión y perdón. Así lo encontramos escrito en Isaías 53:12, en donde proféticamente se nos dice que Él aún sigue orando por los transgresores. Así es, apreciados hermanos, nuestro Señor Jesús aún sigue trabajando en el cielo, suplicando por nosotros, los transgresores, a los santos mandamientos de Dios, para conseguir el perdón y la restauración individuales de todos aquellos que se acerquen a Él por fe. Por tanto, hermanos, no desaprovechemos las oportunidades que aún tenemos de hallar misericordia y perdón de parte del Señor, pues Él aún sigue intercediendo por nosotros ante su Padre Celestial. Que el Señor quiera ayudarnos a superar nuestras debilidades y vencer nuestros pecados. Este es mi deseo, para mí y para todos ustedes. Que tengan un feliz sábado. Hasta pronto.